Bienvenidas y bienvenidos al programa número 12 de La Butaca Clandestina. En esta ocasión me encuentro con Esteban Amestegui. Hola amigos. Y Cayo Rubenal. Hola, buenas noches. Para hablar sobre Monos, la película colombiana que se estrenó hace una semana al momento de grabar este podcast. Esta película dirigida por Alejandro Landes, que es su tercer largometraje. Es necesario resaltar que su primer largometraje fue Cocalero, ¿no? un documental sobre Evo Morales. Y esta película es la primera película latinoamericana sobre la que vamos a hablar en nuestro podcast. Hubiéramos querido que la primera sea una boliviana, lamentablemente no nos llegó todavía en el momento. ¿Qué clase de clandestino eres? Sí, justamente el podcast lleva el nombre en honor a una película boliviana. Y bueno, estamos esperando la segunda parte de Mi Socio, Sirena de Carlos Piñeiro. Y vamos a tener oportunidad de hablar de películas nacionales. El 12 es Mi Socio 2.0. 2.0, exacto. El 12 de marzo, o sea. Sí, de hecho semana le vamos ya. a dedicar un programa a esta película. Y bueno, esta película se centra en la historia de un grupo de soldados guerrilleros barra tribu, ¿no? Que están dentro de la selva colombiana, son parte de un cartel y tienen secuestrada a una norteamericana, a una doctora, y también están al cuidado de una vaca que para ellos simboliza más o menos la prosperidad, ¿no? De eso les dice al principio ¿cómo se llama? El enano, el que está mensajero. el mensajero. Bueno. La vaca se llama Shakira. La vaca se llama Shakira. Y bueno, básicamente todo cambia cuando el mensajero sale de la especie de cuartel que tienen ellos, se ausenta, y durante su ausencia, ¿no? Durante un tiroteo matan a la vaca, y para evitar responsabilizarse por sus actos matan a un miembro del grupo diciendo que se había suicidado y que él había sido el que había asesinado a la vaca, ¿no? Y esto va desatando una serie de sucesos a través de los cuales vamos conociendo a la mayoría de los personajes que conforman parte de este grupo. Y es, creo que, bastante experimental, ¿no? Yéndonos ya un poco al estilo, ya vamos a entrar a esto cuando detallemos la historia. Se siente como un cine independiente, pero muy cuidado estéticamente, ¿no? Me acuerdo que hablábamos justamente de esto con Cayo al salir de ver la película. Y partiendo desde ahí me parece que es una gran película latinoamericana, colombiana. Ya habíamos visto buenas películas de Colombia como El abrazo de la serpiente, pero me parece que esta película realmente es otro tipo de propuesta y se siente muy autoral. Sí, Monos es, como bien decías, el tercer largometraje de Landes. Después de Cocalero, que fue el primero, hizo Porfirio, ¿no? Que también estuvo en Cannes, que es de un viejo como en la última etapa de su vida y cómo la afronta, ¿no? Y en Monos él mismo dice que es como que quiere darle la vuelta a la etapa, ¿no? Estos son jóvenes en una etapa de mucho desarrollo sexual, hormonal, ¿no? Y también están como que en una búsqueda de identidad, de liderazgo, como de posicionarse en alguna manera frente a ellos, ¿no? Es una película muy cuidada estéticamente, como bien decía Fabio, creo que tiene mucho de cine de autor, pero también está hecha con un gran presupuesto y es muy hollywoodense en el sentido de que tiene mucha acción y suspense la película, ¿no? Entonces es como que no la sientes pesada porque tiene un ritmo frenético en muchas partes, ¿no? Creo que uno de los aspectos a destacar de la película es, por un lado, lo visual. Los colores son muy saturados y tienen unos paisajes al borde del surrealismo, ¿no? En especial el primer trecho. Y algo que me gusta mucho y creo que viene de la faceta documental que tiene Landes, ¿verdad? Que parece casi un experimento social o un ejercicio antropológico.
por ejemplo, la guerrilla es una cultura violenta, pero con una ideología, ¿no? Y los grupos paramilitares también tenían una ideología, eh, una justificación para su violencia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó después en Colombia? Que el gobierno diga ya no puede haber grupos paramilitares, o la lucha de las FARC o las guerrillas contra el gobierno o la búsqueda de toma de poder. Si quitas toda esa cultura, le quitas la ideología, se vuelven prácticamente bandas criminales, ¿no? Y vemos estos jóvenes que pues el mayor tendrá 18 años y la mayoría promedia a los 15 años. Es casi un experimento social de una juventud sin una figura paterna, creciendo con una cultura inculcada por la guerrilla de la violencia, pero que llega un punto en que ya carece, pierde esa ideología detrás y ves prácticamente qué es lo que llega a suceder y ves la formación de una banda criminal que hoy en día es posible ver eso en Colombia, ¿no? Estos grupos que antes luchaban entre sí, ahora que ya no tienen una guerra, por así decirlo, entre ellas, ¿qué hacen después con su vida si todo lo que han hecho es matar, secuestrar y subsistir de esta forma? ¿Qué haces ahora que ya no hay ese conflicto? Se vuelven una organización con autonomía como se ve en la película. Y no es una película antiguerra tradicional, ¿no? Yo creo que en ningún momento como que denuncia una realidad. Quizá al mostrar las imágenes, de alguna manera sí te está exponiendo como una realidad, pero la cuenta a su manera, no tiene un discurso cargado como tal. Y si bien, ajá, yo creo que el tema de la guerra puede incluso llegar a ser un tema transversal al central, ¿no? Que para mí es el desarrollo de estos niños, adolescentes, jóvenes, obviamente en este entorno aislado y donde ellos son toda la sociedad que tienen, ¿no? Me gustó, bueno, Cayo fue el primero que me dijo, oye, tienes que ver esta película, y la forma que me la describió era El Señor de las Moscas adaptada en un clima colombiano y de guerrillas. Y creo que en gran manera eso es también lo que podemos ver en la película. Y como mencionas, hay mucho esto de la adolescencia, o por ejemplo una juventud muy eh, alborotada, por así decirlo, ¿no? O sea, todo está a flor de piel. Y creo que eso se transmite muy bien en la película con el sonido. Eh, Hay muchas escenas en las que te sientes al límite, y justamente por la manera en que han manejado esto, y se complementa tan bien con lo visual, y empieza con unos planos en el altiplano, pero a medida que va avanzando la película, va descendiendo también del altiplano, va yo qué sé, los ríos del Bajo del Cauca, creo que se llama la región, y a la vez que vemos ese descenso, también vemos descenso en su cultura o en su sociedad. Sí, y la película tiene un guión bien claro, ¿no? Que es como decía Fabio, que tiene que cuidar a esta doctora, las cosas se van poniendo tensas cuando muere la vaca, pero es como que el director se da mucho espacio para ofrecer una visión más que todo visual, se da, y también de contenido, ¿no? Que no podías ver como decía, una película bélica tradicional. Y no llega a ser un surrealismo, no sé, puro, como de un Buñuel, digamos, que solo son imágenes evocativas, pero por momentos la película sí tiene eso mucho de provocativo, ¿no? Como que más que decir, insinuar. Y es tan bien logrado a esa sutileza, que en ningún momento te dice qué pensar, digamos. Tú sacas tus propias conclusiones. Y, em, por ejemplo, en una subtrama que parece que existe en la historia, que es esta doctora, como mencionaba, parece un experimento social. Que pasa si traes a esta persona
norteamericana, mayor de edad, doctora con estudios, muy, muy diferente al resto del grupo, pero si le insertas en ese ambiente, en esa sociedad, obviamente de alguna forma u otra va a afectar a su conducta y a su forma de ser. Y vemos en la última parte que ella también ya renuncia a ciertos ideales o formas de actuar éticamente correctas para poder librarse o salir de ahí, ¿no? Termina matando a la chica, ¿no? A su captora. Que creo que es uno de los momentos, como tú mencionabas mucho el sonido, y el sonido es importantísimo, la mezcla, la banda sonora también. Y en esa escena ves como los pies van de patalear súper rápido a lento, y escuchas eso y sientes cómo se va la vida solo viendo y escuchando. Y está tan bien construido que no necesitas nada más que eso, no necesitas ver su cara ni cómo cierra los ojos. Me parece que con esos detalles la película usa bastantes planos cerrados también, ¿no? A excepción del final, que es el último plano abierto de la selva, que también es para hacerte reflexionar que eso está pasando en apenas una porción de lo inmensa que es la Claro, selva, pero ¿no? incluso la película, sí, el último plano de la película es un primer plano de Rambo, ¿no? Ujú. Que, como decía Esteban, ahí pasa por su cabeza de su sociedad era esa, su círculo, su entorno social era directamente ese. Quiero destacar igual lo que dice Esteban, de que parece como un experimento sociológico que gana fuerza conociendo algunos aspectos detrás de la película, ¿no? Todos los actores son actores prácticamente naturales, ¿no? O sea, Mateus, solo hay a excepción de uno que incluso viene De Hannah Montana. sí, de Hollywood. Y ellos tuvieron un mes antes de preparación actoral y militar también, ¿no? Además que la producción ha sido alejadísima, iban a confines de Colombia, entonces de alguna manera tiene esto de cine ensayo, ¿no? Sí los ha dispuesto a los actores en un lugar extremo, lejano, alejado de la sociedad, teniendo como una formación militar de base. Y creo que justo el mensajero del que hablamos, que es, ¿cómo se llama ese problema genético que Enanismo. enanismo? ah, que por la entrevista que he leído que tú le has hecho al productor, si no me equivoco, ajá, lo contrataron para que les brinde asesoramiento, ¿no? Con el tema del lenguaje militar o entrenamiento y todo eso, y terminó siendo una parte fundamental. Incluso lo encontraron, que es en la primera parte del altiplano, que están como en la montaña. Era una campaña de rehabilitación de las FARC, digamos. Entonces ahí lo encontraron y hicieron que los actores igual como que se embulleran de ese entorno, ¿no? Y eso es hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sí, eso ayudaba a sacar, creo que la mejor capacidad de los actores, ¿no? Reacciones mucho más naturales. Quizá, y supongo que tiene mucho igual de improvisación la película en ese aspecto. Creo que también justo ustedes mencionaban, y lo dicen muy bien, que la calidad técnica es muy, muy, muy alta, y creo que es algo que celebrar en el cine de hoy en día, que por ejemplo ya hay financiamiento para cine latinoamericano, y creo que en especial Colombia ha estado en la vanguardia de esto, incluso destacando un poco más que el cine argentino, que antes era como el más representativo de Latinoamérica, o al menos el más destacado y con un buen fondo gubernamental para el cine. Creo que Colombia ha estado avanzando mucho en el área y ha estado demostrando una y otra vez que vale la pena invertir en este tipo de cine, que hoy en día es el que está proponiendo más a nivel cinematográfico, a nivel lenguaje cinematográfico, y este es un claro ejemplo. No he visto ninguna película hollywoodense que diga lo que está diciendo esta película. Y, por ejemplo, hace unas semanas hablábamos de 1917, una película bélica, y podemos hablar de Dunkirk, Rescatando al Soldado Ryan, y cuántas películas que ha hecho Hollywood acerca de la guerra, pero la perspectiva que tiene esta cinta es bastante única, y la forma de narrar
también muy propia. Luis Brun decía en su reseña que la cámara que tiene esta película es muy ambiciosa, que busca ver los paisajes, busca captar el movimiento de ese descenso que tienen los personajes y también las emociones, ¿no? Ese plano final y que al final uno se pregunta realmente qué significa, ¿no? Porque Rambo pertenecía a un grupo guerrillero, ¿no? Y al final quienes lo capturan es la milicia, ¿no? Entonces te queda esa duda, un final un tanto abierto, no tanto como otras películas, pero sí es un final abierto que te permite saborear aún más todo este despliegue narrativo que hace Landes. Y yo creo que es bastante autoral sin llegar a ser nacionalista. Y justo eso leía que dijo Landes, que no le importa el cine de naciones, sino el cine, ¿no? Y hay cosas... En realidad, ¿no? Sí, era Ajá. justamente El productor, es el productor. sí, no era el director. El productor. Bueno, y me parece que eso está bien reflejado, ¿no? Llega a ser bastante universal en algunos códigos cinematográficos, pero también se siente muy autoral, muy personal y muy propia. Como decía Esteban, puedes ver algo de Hollywood y realmente estás muy separado de esto, no te transmite para nada lo mismo, ¿no? Sí, es una película muy ambiciosa, como decía Esteban, y parece que no han escatimado nada, ¿no? Que realmente el director ha mostrado lo que quería mostrar y tiene esta combinación que decían de un cine con gran presupuesto y con una identidad clarísima, ¿sabes? Que hay como una mente, una cabeza detrás de todo eso. Es una película que me ha gustado mucho, muy inmersiva, una experiencia realmente, que tiene un toque estético muy, muy, muy depurado. Creo que hay que destacar el cine que tenemos en Prime Cinemas. Creo que la pantalla que tienen, a diferencia de otros, no es tan grande que puedes sentirte que estás dentro de un espacio. Creo que está lo suficientemente cerca como para que te puedas perder completamente en la pantalla. Y es muy inmersiva esta película. Y también el sonido que tiene ha acompañado mucho a esta experiencia. Creo que si la vería en mi casa no sería lo mismo. Para nada. O sea, Fabio me dijo, bro, es una peli que tienes que verla en el cine. Y bueno, qué lástima por quienes nos oyen y no la han podido ver. Que sí, lo sé. Pero no, realmente una experiencia en sí y muy autoral, independiente, pero a la vez entendible, ¿no? Y hablaba con Kai el otro día que te hace sentir incómodo a ratos, ¿no? Creo que justo por eso que te ponen al límite en cada De escena. principio a fin no hay como elipsis ni cosas que te desconecten o te den tiempo para respirar, ¿no? Exacto, y cuando el cine te hace sentir algo demasiado fuerte hasta el punto que quieras decir no quiero estar aquí o quiero que acabe, es En el buen sentido. en el buen sentido demuestra. Claro, que te está transmitiendo algo, ¿no? Que no está siendo indiferente, digamos. Exacto, que te involucra hasta un punto de, no lo sé, que reaccionas ante la película, pero más allá de un me gusta o no me gusta, sino... no puedes negar que te provoca algo, ¿no? Exacto, es muy gutural, ¿no? Exacto, ajá. Y si quieren leer más acerca de esta película, pueden buscar la entrevista completa que le hizo Cayo al productor. Y bueno, este fue nuestro programa sobre monos. Yo soy Fabio. Yo soy Cayo, un gusto, como siempre. Y yo soy Esteban. Chao.